Muy buenos días a todos. Para iniciar me está acompañando el día de hoy Luis Fernando Alarcón. Luis Fernando Alarcón es magíster en políticas públicas y fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia, ganador del Premio Nacional de Medio Ambiente en el año 2014. En el 2010 fue nominado a Mejor Práctica Juvenil a nivel internacional para la UNESCO. Ha sido elegido por la revista ambiental 14/6 como uno de los activistas ambientales más jóvenes de Colombia. Fue facilitador internacional del tema salud en el Mejor Group for Children and Youth, grupo oficial de los jóvenes y niños para las negociaciones de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en preparación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y posicionamiento oficial internacional de los jóvenes y niños en Río 20. Miembro del comité que redactó la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, líder de los aportes y debates sobre los derechos a la salud, medio ambiente y sistema de participación de las juventudes, temas incluidos en la Ley 1622 de 2013. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. En los últimos años se ha desempeñado como fisioterapeuta clínico en la Fundación Santa Fe de Bogotá y otras IPS, conferencista nacional e internacional. Actualmente es consultor para temas de salud pública y referente de actividad física en condiciones crónicas en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Fernando, muy buenos días. Buenos días a todos los participantes. Gracias por la invitación, Javier, y a Sofarchov también por la invitación de poder estar acá para contar esta experiencia. Listo, entonces vamos a arrancar con la presentación. Como ustedes pudieron ver en el temario, la idea es abarcar varios temas dando prioridad a la metodología que siguió Fernando durante su investigación y el uso de la herramienta en vivo dentro de la misma. Para arrancar, como ustedes han visto, vamos a pasar por una contextualización respecto a la obesidad infantil como problema de política pública en el mundo. Eventualmente vamos a hablar acerca de la obesidad infantil en Colombia, los enfoques de análisis que hay respecto a esta y los que Fernando siguió para su investigación. Posteriormente vamos a tocar cuáles han sido los actores o mediadores nacionales relevantes en torno a este tema y veremos cómo estos son importantes para posicionarlos como casos dentro de la plataforma en vivo. A su vez vamos a comentar cuáles fueron las categorías de análisis, los casos y las clasificaciones de estas. Este es un punto bien importante a tener en cuenta para trabajar dentro de en vivo. Y posteriormente vamos a dar paso a los procesos que siguió Fernando para responder a sus objetivos de su investigación a través de herramientas que trae en vivo y que nos presenta, como son las consultas, las matrices de codificación, las matrices de marco de trabajo, los mapas que ustedes van a ver que trae la versión 11 y que son muy importantes y que vienen a ayudar bastante para el proceso de análisis. Y finalmente, Fernando nos presentará cuáles fueron las conclusiones de su estudio para dar paso a las preguntas que ustedes tengan. Bien, Fernando, entonces yo quisiera que por favor nos iniciara contando cuáles fueron los objetivos generales de la investigación. Bueno, el objetivo general de la investigación fue identificar cuál fue el marco referencial de las políticas públicas sobre prevención de la obesidad infantil en Colombia durante un periodo de tiempo. Digamos que ese objetivo cumple con algunos criterios, que es definir un tiempo, un tema, ¿sí? Desde la política pública, pues sobre una problemática que se debe abordar, que en ese caso es la obesidad infantil, un tema pues que está creciendo bastante en el mundo como tal, ¿sí? Eh, los objetivos específicos, pues inicialmente fue identificar la situación problemática de la obesidad infantil en Colombia, eh, delimitar también cuáles fueron esas unidades que operan alrededor de la problemática, asimismo construir una metodología que se pudiera aplicar a un contexto pues dinámico, en un contexto operativo, y pues para esto usamos el software, el software en vivo, pues a partir digamos de un análisis también que hicimos con otros académicos para poder determinar qué tan conveniente era usarlo o no, teniendo en cuenta que pues teníamos múltiples documentos de publicación estatal. Posteriormente, pues con ese software
se identificó el enfoque referencial, ya más adelante les voy a hablar sobre qué es el enfoque referencial o qué son los referenciales, y asimismo se generaron aportes o lineamientos de política pública que podrían ser viables a la hora de tratar la problemática de la obesidad infantil en Colombia, pero asimismo también puede ser en otras partes del mundo. Fernando, yo quisiera por favor que nos aclarara por qué específicamente ese periodo de tiempo 2006 a 2014. En el periodo de tiempo fue porque en este periodo se produjo bastante publicación estatal sobre el tema. Además, pues en el 2006 se, se reglamenta la Ley de Infancia y Adolescencia. Asimismo, también venían antecedentes de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y obviamente el tema de infancia empieza a posicionarse en este periodo de tiempo. Asimismo, se producen otro tipo de normatividad, incluyendo la ley de la obesidad en, en Colombia. Para iniciar, pues debo decir que la obesidad es un problema de salud pública que tiene implicaciones tanto a nivel social, demográfico, económico y político. Tenemos preocupación porque las tasas siguen creciendo en el mundo, ¿sí? A nivel mundial tenemos 44 millones para el año 2012 según la OMS. Eso quiere decir que es un 6,7% de la población menor de 5 años tienen sobrepeso y obesidad. Esto es muy impactante en términos de las condiciones crónicas, sobre todo diabetes, cáncer, hipertensión. Bueno, muchas enfermedades, digamos, se asocian a esto, y el 80% actualmente el 70%, 80% de las muertes en el mundo se asocian a problemas crónicos. Y la obesidad es un problema precursor. Asimismo, vemos que el número de niños con sobrepeso y obesidad pues se multiplicó por 2 en países como los nuestros, como Latinoamérica, en el caso de Colombia, pasando de un 3,1 a un 4,3%, perdón, a un 4,3% de obesidad, según la encuesta nacional de situación nutricional en el año 2010. Por otra parte, la obesidad hay que tener en cuenta que ha sido definida desde un enfoque biológico, es decir, desde el nutricionismo biológico, en el cual pues los componentes como la talla, el peso son, digamos, los referentes para poder determinar, pero hoy en día se asume que las intervenciones deben ser más allá de eso, porque digamos que, por ejemplo, los medios de comunicación y otro tipo de antecedentes o factores juegan un papel importante a la hora de tener niños con obesidad en el mundo. Entonces, eso requiere de un manejo mucho más amplio, por lo cual es necesario, o más bien se analizó la situación problemática desde un enfoque mucho más amplio, más allá de esa visión biologicista reducida del tema de la nutrición. Y respecto a Colombia, aquí ya es claro en Colombia que estamos encontrando dos enfoques particulares de análisis, el biologicista y el biopsicosocial. Biopsicosocial, así es. Entonces, vamos a ver que Fernando en su investigación tuvo como nodos principales de análisis estos dos grandes referentes que vamos a ver posteriormente cuál fue el tratamiento que le dimos con los documentos que se analizaron. Fernando, y en Colombia, ¿cuál es el estado de la obesidad infantil? Mira, recientemente se publicó la encuesta nacional de situación nutricional, se hizo en el 2015, se publicó el año pasado, y vemos el panorama desalentador porque vemos que pasamos de un 5,2% a un 6,3% de niños con obesidad. La tendencia a nivel mundial es similar, el 6,2% de los niños en el mundo tienen obesidad. Sudamérica registra un porcentaje mucho más, digamos, superior sobre Colombia, que es de un 7%. Y Centroamérica hay un 7,4%. Países como México, por ejemplo, tienen esa problemática arraigada, y pues se requiere de un abordaje, digamos, por ejemplo, de política pública. Por eso centramos el tema de análisis de políticas públicas, pero para explicar, digamos, qué es lo que pasa, por qué no hemos podido resolver ese problema. Si ya sabemos que es un problema, entonces hay que buscar la forma de cómo identificar variables, y en este caso lo que hicimos fue eso. Perfecto. Ahora, por favor, yo quisiera que nos contara, Fernando, cuáles fueron esos marcos de referencia bajo los cuales usted analizó los documentos que encontró respecto a obesidad infantil. Bueno, mira, partimos del marco de referenciales de política pública, en el cual la política pública
no es solamente el documento o acto administrativo mediante el cual se plasma una política pública, sino que se debe comprender como la interacción entre múltiples actores. Acá vemos, los actores serían como estas gráficas, y es un proceso entonces en el cual pues se genera una serie de acciones dentro de un sistema político, en el cual pues intervienen diferentes entidades o unidades organizacionales. Entonces, desde el marco referencial de políticas públicas, hablar de política pública es hablar del Estado en acción, es decir, cómo el Estado opera acciones para resolver una situación problemática, y se generan dos factores fundamentales. Uno que es como ustedes lo ven acá, el RG, que es la relación global, es esa representación que hacen desde la mirada global, por ejemplo, desde la OMS o desde el Ministerio de Salud, sobre lo que significa la obesidad infantil. Y otro que se construye a partir de los sectores, es decir, la academia, los grupos científicos, la sociedad civil, sobre lo que significa la problemática. Y entre esos dos, dentro de esos dos referenciales o ideas que se generan alrededor del tema, se construye como una relación entre las dos que se determina dentro de este enfoque de análisis como el referencial global o la relación global sectorial, ¿sí? Entonces, el enfoque de referenciales centra su análisis en esa relación global sectorial para discernir cómo se origina esa relación y cómo opera, digamos, por ejemplo, esa idea que tenemos de la obesidad en el mundo desde una política pública. En los años 90, por ejemplo, se pensaba que los niños gorditos o los niños que estaban en sobrepeso eran niños que eran sanos. Hoy en día se sabe, y ya pues obviamente con todo lo que les dije anteriormente, pues es una problemática de salud pública. La obesidad se convierte en un precursor de muchas condiciones crónicas. Entonces, pues tiene que ver mucho con las culturas, con los algoritmos, con los valores que tengamos en una sociedad, de cómo se construyen los referenciales o los referentes sobre una política o sobre algún marco, digamos, de acción de política pública. Perfecto, Fernando. Entonces, teniendo en cuenta este marco referencial, por favor, cuéntenos a grosso modo cuál fue la apuesta metodológica que usted se propuso para hacer un análisis del estado de la política pública en obesidad infantil en Colombia. Bueno, inicialmente, como les conté, se hace un análisis de las causas de la duración, bueno, del análisis de la situación problemática, se delimitan cuáles son las unidades que operan alrededor de la problemática, y para este caso puntualmente se establece una estrategia metodológica, ¿sí? A partir de las orientaciones de Müller, que es el autor de los enfoques referenciales, y de Lozano, que es también investigador sobre referenciales, a partir de una pregunta de investigación. Entonces se establece un protocolo de codificación en el cual pues, se usa como herramienta de análisis el sistema, el software en vivo, y con la pregunta o más bien tiene relación con el objetivo, que es cuál es entonces el enfoque referencial que siguieron las intervenciones del Estado colombiano para prevenir la obesidad infantil durante el periodo 2006-2014. ¿Sí? Entonces, acá ya para este caso se plantea un protocolo de codificación que puede ser una guía de cómo yo voy a usar, digamos, el software y vincularlo con mi sistema, digamos, teórico, mi marco teórico. Entonces acá pues se hace una búsqueda de recursos usando una red conceptual básica que son de términos. Se establecen también unas reglas de codificación, también otras para poder depurar porque pues todos los recursos no sirven o no todos tienen que ver con el tema. Se describen también unos casos que para esto el software fue pues para mí muy importante porque me permitió establecer redes de instancias operativas, como ya ahorita los vamos a ver. Me permitió establecer categorías, nodos de clasificación, y posteriormente ya poder hacer el análisis como tal aplicando ese protocolo, analizar los resultados sobre esa dinámica de esas redes que se generaron o que se describieron en los casos de la política pública o de las políticas públicas de obesidad infantil, y desde el contexto de los referenciales. Entonces, pues digamos que el software le ayuda a uno a representar lo que a partir de pronto de otras herramientas cualitativas uno no puede de pronto representar gráficamente, y que es muy difícil porque a la hora de tener muchos documentos, pues se hace un poco denso el trabajo ya como investigador para poder tener, digamos, todo ese marco, digamos, de documentación y poderlo organizar en una plataforma.
Perfecto, Fernando. Entonces entiendo que luego de hacer toda esta apuesta metodológica, se partieron y se inició un proceso de depuración de los datos en donde se establecieron unos criterios de inclusión y exclusión de los documentos y desde los cuales se pudo identificar cuáles fueron los actores o son los actores mediadores dentro de esta problemática. Teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son esos actores nacionales que usted tuvo en cuenta en su investigación? Bueno, eso se parte, o más bien se construye con base en la trayectoria del marco normativo, ¿no? Y en ese marco normativo se identifican dos comisiones importantes. Una, por un lado, la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, en la cual hay diversos actores del Estado colombiano, y por otro lado está la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En esas dos comisiones se intersectan, por ejemplo, el Departamento de Política Social, el Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud. Se convierten en actores importantes porque están en las dos comisiones, ¿sí? Pero asimismo, por ejemplo, otros actores como la OMS, que lo vemos al lado superior derecho, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, eh, los actores también, digamos, de la sociedad civil, entran también a jugar eh, un papel de incidencia dentro de esta temática, pero cabe decir que para el marco de análisis en el análisis que se hizo, no se encuentra muy visible, por ejemplo, el papel de la academia o el papel de las organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco de otras organizaciones, por ejemplo, como FUNCOVES, que pues a pesar de que es la Fundación Colombiana de Obesidad, pues dentro del tema como tal de obesidad infantil, no se muestran como actores relevantes incidiendo en materia de política pública. Entonces, pues, yo hice ese esquema para mostrar, pero a partir de ese esquema, como ahora lo vamos a ver, es que se construyen, por ejemplo, las redes operativas para poder analizar el referencial en este caso, ¿sí? Em, lo próximo que les voy a hablar es sobre esos dos enfoques que se fueron convirtiendo a partir del análisis de la situación problemática en los nodos conceptuales que me permitieron a mí después volverlos nodos de análisis, de las categorías de análisis. Entonces, por un lado está el enfoque biologicista de la obesidad, en el cual pues la obesidad tiene que ver con calorías, con el metabolismo únicamente, y se basa en esa necesidad calórica de calórica y de nutrientes que tienen los niños y las niñas, pero pues todas las personas la tenemos, en el cual pues la obesidad se produce por un desequilibrio o acumulación excesiva de grasas. Digamos que esa mirada la llamé nutricionismo biológico. Y por otro lado está la obesidad entendida como una entidad multifactorial, precursora de condiciones crónicas, como lo vemos en la gráfica, que tiene que ver con múltiples factores sociales, económicos, hormonales también, por supuesto el tema biológico pesa, la psicología, el tema del medio ambiente, la publicidad. Entonces, son múltiples factores los que tenemos que, o más bien tenía yo que entrar a identificar, no solamente quedarme con esta mirada biológica. Entonces, pues, digamos que el enfoque biologista me permite ver un poco más allá el contexto de la obesidad. Y en política pública es importante eso porque cuando yo analizo una problemática, yo tengo que hacer intervenciones para los múltiples factores que intervienen en la problemática, no únicamente con el factor biológico, es decir, no solo quedarme con la consulta clínica del niño obeso, sino que tengo que ver es cómo yo adecuo todo ese ambiente obesogénico que está produciéndome un problema y que requiere, digamos, de acciones del Estado para poder resolver la situación problemática en el largo plazo y corto plazo, o mediano plazo también. En este punto entra a ser importante las herramientas que nos da en vivo para organizar y clasificar nuestros nodos de categorías, porque vamos a ver que estos factores Fernando los utilizó para dar cuenta de en los documentos que analizó en dónde se estaba dando prioridad a una serie de factores y a un referente particular dentro de su investigación. Entonces, a partir de acá hemos terminado ya la introducción a la investigación de Fernando. Quisiera saber si hasta el momento tienen claridad todos sobre lo que estamos hablando y si tienen alguna duda puntual para Fernando antes de seguir con el tema específico dentro de la herramienta. Perfecto, Jacqueline, gracias. Entonces, a partir de aquí vamos a mostrar de forma paralela el trabajo de Fernando, los resultados obtenidos, junto con
las salidas de resultados que empezamos a obtener dentro de la plataforma. Entonces, antes de continuar acá, yo quisiera mostrarles el proyecto que trabajamos con Fernando. Es un proyecto de envío bastante robusto. Esta es la versión 11. Tuvimos cerca de una cantidad de... ¿Cuántos recursos, Fernando, analizó usted? Se tuvieron más alrededor de 200, pero para el caso tuvimos, como les decía, en el protocolo depuramos algunos recursos y solamente para este caso tuvimos alrededor de 174 documentos de publicación estatal o de documentos de política pública para poder hacer el análisis o codificarlos con base al protocolo que se estableció y también a los dos nodos de clasificación para analizar la problemática. Perfecto. Fernando, yo quisiera también que nos contara un poco aquí dentro de la plataforma, ¿cuál fue esa organización que usted hizo por carpetas y cuáles fueron finalmente los nodos que trabajamos y bajo los cuales codificó la información? Pues inicialmente se hizo una clasificación, por ejemplo, me permitió, por ejemplo, establecer nodos para poder establecer la situación problemática. Eso después se volvió un gráfico. Em, Asimismo, también se establecieron nodos, un nodo, digamos, para el enfoque biopsicosocial, otro nodo para el enfoque positivista. A partir de los casos y las categorías de análisis, aquí vemos entonces los dos enfoques. Digamos que las carpetas permiten justamente marcar sí, establecer, digamos, como aclarar, por ejemplo, aquí en ese caso, las políticas. Entonces, cuáles políticas fueron en salud, cuáles políticas eran públicas, cuáles, por ejemplo, se orientan a la salud como derecho, cuáles se orientan hacia la salud como servicio y de esta manera, pues entonces entrar a analizar a partir de dos nodos, porque todo eso se puede enlazar con dos nodos, entonces yo podía codificar, y ahí encuentro yo las referencias de las relaciones que se establecen con los documentos a partir de la herramienta. Entonces yo puedo ver acá, por ejemplo, la salud como derecho aparece en 30 recursos y en 67 referencias, ¿sí? El derecho a la alimentación, por ejemplo, aparece en 6 recursos, o sea, 6 documentos y con 9 referencias, ¿sí? Este es un ejemplo, por ejemplo, ya del, ya de la forma como opera el software y cómo uno puede empezar a codificar o cómo codifica uno la información que tiene a partir pues, de los nodos o categorías que uno establece. Yo quisiera que me contara aquí en los casos cuáles son y qué significan estas redes de instancias operativas que usted tiene acá. Bueno, las redes de instancias operativas, si quiere, vamos a ampliar la información. Entonces, son redes que operan, como les decía, alrededor de la problemática, es decir, las redes que tienen la función o la responsabilidad de establecer acciones para la problemática, para reducir los riesgos que genera esa problemática. Entonces acá pues entran las entidades del Estado, se establecen las unidades operativas estructurales, por ejemplo, que se convierten en casos. Eh, Vemos acá, por ejemplo, Coldeportes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también me permite, por ejemplo, por unidades eh, de, de funciones, por ejemplo, la Dirección de Nutrición, la Dirección de Primera Infancia, la Subdirección de Niñez y Adolescencia, entonces se convierten en casos y que me permiten asociar qué documentos o qué políticas ellos trabajaron y cómo después entonces yo las puedo asociar a los dos nodos de análisis. Perfecto, Fernando. Asimismo, mira, asimismo también podemos ver, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, también les puedo dar, las puedo también categorizar, ¿sí? En casos, pero pues, por ejemplo, acá vemos que tienen muy pocas referencias, muy pocos recursos, y eso pues hace que pues, no sean tan visibles dentro de ese análisis. Perfecto, como ustedes se dan cuenta, entonces en vivo sirve en gran medida para organizar todos estos documentos en política pública que se han generado, tanto normativas como leyes, que Fernando trajo a la plataforma, empezó el proceso de codificación puntual y desde acá se empezaron a asociar con las categorías de análisis y con los casos para posteriormente hacer cruces y tener las salidas de resultados que obtuvimos y que les vamos a mostrar a continuación.
Entonces, ¿qué sucedía? Unos primeros resultados que obtuvimos con Fernando fue a partir de los documentos que él trajo, luego de la depuración de los documentos, hicimos una búsqueda para ver cuál era la importancia o la relevancia dada en estos documentos a el tema de la obesidad infantil. Entonces, corrimos una búsqueda, una consulta de frecuencias de palabras. Ustedes van a ver que en este módulo vamos a poder ver todos los procesos que ejecutamos durante la investigación. No voy a correr algunos de estos porque ustedes entenderán, se va a demorar mucho procesando la información, pero en algunos sí se los voy a mostrar, en otros vamos a proceder a mostrarles los resultados que obtuvimos directamente con la presentación que les tenemos preparadas. Entonces, Fernando, continuemos con la presentación. Este gráfico, ¿qué representa, qué indica? ¿Usted qué puede concluir de esto? Bueno, este es un marco de nube de palabras frecuentes. En los recursos, pues como les decía, de 174 recursos que se incluyeron, solamente 146 cumplieron con los criterios de inclusión que yo establecí. Y vemos que la obesidad aparece, pues no es digamos un tema no es una categoría que aparezca asociada, o eso es por número de palabras, es una nube de palabras. Vemos que ahí encontramos, la gráfica me permite ver asociaciones de la palabra con otras categorías. Por ejemplo, el tema de alimentación, el tema de enfermedades, el tema de reducción, ¿sí? El tema, por ejemplo, cuando hablan de la palabra de humana, bueno, es decir, me permite visionar como tal cuál es el tema que más es relevante o que es más visible dentro de ese análisis como tal, ¿sí? Yo quisiera resaltar de aquí, de este proceso, cuando lo corrimos. Particularmente yo le sugería a Fernando correr esto con cerca de 40 palabras, las 40 palabras de mayor frecuencia. Sin embargo, nos dimos cuenta que pese a que teníamos gran cantidad de documentos, ninguno de estos documentos priorizaba en la obesidad infantil, razón por la cual tuvimos que ampliar el rango de cobertura de la frecuencia. Corrimos esta frecuencia con 100 palabras y obesidad estuvo, creo que entre las 90 y las 100 palabras, lo cual indica que justamente en Colombia no se le está dando un enfoque particular a la obesidad infantil, que sí se le está dando en otros contextos y en otros países. Entonces, esto sirvió para dar cuenta de eso. Eventualmente también tuvimos otras salidas preliminares que nos ayudaron a centrar y a focalizar la investigación, como por ejemplo este análisis de conglomerados en el que Fernando encontró. Entonces acá observamos que cuando se habla de consumo, alimentación, nutrición, componentes, alimentación, peso, hogares del ICBF y mujeres, se habla de obesidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, la atención, la primera infancia, los derechos, el desarrollo, las políticas no están próximas a la obesidad. Entonces, esa es una relación ya por párrafos, ya es el software como que hace una relación, una asociación de las palabras ya en los párrafos circundantes, que me permite a mí deducir y hacer inferencias de cuando, por ejemplo, acá hablan de obesidad, me hablan del tema de nutrición, de alimentación, pero muy lejos, muy lejanos están, digamos, los conceptos de desarrollo humano o de atención, por ejemplo, a la familia como tal. ¿Sí? Entonces, pues eso lo que me permite ver es que la orientación no es una orientación cercana desde el enfoque biopsicosocial, sino que está más orientado como tal a lo que les decía en un momento, a la nutrición, al nutricionismo biológico, pero no, las políticas no, o los documentos que se analizaron no impactan como tal ese ambiente obesogénico que tiene que ver más allá de ese nutricionismo biológico. Perfecto, entonces como ustedes observan, este análisis de conglomerados resulta de una frecuencia de palabras preliminar para ver el estado en el que se encuentra el tema principal de análisis. Como bien decía Fernando, este proceso lo que hace es coger las palabras principales que hemos depurado dentro de estos documentos y lo que indica es, por ejemplo, esas palabras, la cercanía de cada una, el promedio de la cercanía de cada una de estas de acuerdo a los cientos de documentos entre los que se introdujeron en este proceso. Entonces, eventualmente también obtuvimos otra salida de resultado, que esta ya viene a
hacer un análisis de conglomerado en 3D en el que justamente nos muestra las asociaciones y la densidad de esas palabras. Ustedes ven aquí un mapa en tercera dimensión. Fernando aquí también pudo ver unos puntos particulares que le sirvieron a él para focalizar su investigación y tener una idea principal del estado en el que se encontraba su tema de investigación. ¿No es cierto, Fernando? Vemos que en ese gráfico 3D, entonces, por ejemplo, cuando se hace mención a la obesidad, que aparece allá eh, subrayada con ese color verde, está cercano, por ejemplo, el tema de condiciones, de nutrición, el tema de población, ¿sí? El tema de componentes, ¿sí? Entonces me permite moverme como tal para ver cuál es la cercanía ya ahora entre palabras, cuál es la más cercana y establecer también una, una cercanía a otros temas, por ejemplo, como les decía, alimentación y actividad física, ¿sí? Pero pues no, por tiempo no vamos a entrar al gráfico, pero uno puede desplazarse en ese gráfico, puede moverse en 3D, digamos, para poder ver, digamos, la cercanía o no de las palabras o de los términos que se asocian en ese mapa de conglomerados. Tal cual como les cuenta Fernando, esto lo podemos obtener directamente en la plataforma desde una consulta de frecuencia de palabras. Como les comentaba, esta frecuencia se corrió con gran cantidad de datos. Eventualmente, preparando la sesión, la intentamos correr, pero se demora bastante. Entonces no quiero poner en lentitud aquí el programa. Pero lo que sí les cuento es que ustedes pueden aquí ir desde el módulo consulta y aquí van a ver la frecuencia de palabras, pueden dar los criterios que ustedes quieran para correr y eventualmente les saldrán los resultados que les hemos venido mostrando. Ahora, luego de tener toda esta vista preliminar, Fernando pasó al proceso de codificación de sus documentos. Yo quisiera que Fernando nos comentara un poco cómo fue la experiencia de codificación, cómo fue tener todos estos documentos dentro de la plataforma, cuáles fueron las ventajas, qué pudo obtener de esto, qué, qué tiempos dentro de la investigación optimizó con esto y finalmente cómo la plataforma le ayudó a obtener los resultados que obtuvo dentro de su investigación, que fueron muy buenos, les cuento. Entonces, Fernando, por favor. Pues ya una vez ya se tienen organizados los documentos, se tienen organizados por, digamos, en carpetas, que eso también es otra ventaja que te puede dar el software, empiezas a codificar ya con los nodos digamos, conceptuales que se establecieron. Y son los que aparecen, los que les mostraba a ustedes anteriormente, que se construyeron, se muestran aquí en la parte izquierda. Las categorías o los nodos se ven allá. Y por colores ya se ve la asociación. eh, digamos, codificar es leer. Claro, el software no hace el trabajo del investigador completamente. Se requiere que la persona conozca el tema, que tenga claridad en los nodos de análisis, las preguntas que le va a hacer como tal a la investigación, para poder uno a uno esos documentos hacer, digamos, ya el análisis como tal puntualmente. Pero el software te permite a ti ubicar, por ejemplo, cuando se habla de obesidad o cuando se habla de los conceptos o nodos que se establecieron previamente. Entonces me permite a mí ahorrar tiempo porque me los identifica y me permite moverme dentro del software. Entonces, por ejemplo, acá vemos en amarillo, aparece entonces, digamos, una asociación más hacia el enfoque ya biopsicosocial. Y lo verdecito sería ya como digamos, la asociación que se haría al otro enfoque, ¿sí? Dependiendo pues de la naturaleza también de los actores, de las dinámicas que también pues como les digo, como investigador tengo que tener claridad para eso, pero me permite ahorrar tiempo, ¿sí? Me permite ahorrar tiempo y ir, digamos, construyendo diferentes redes de análisis que pues al final pues les vamos a mostrar ya los resultados. Eso digamos, ya empieza uno a moverse dentro del software de los resultados o de las consultas que se le hacen a los documentos o de los documentos también a las consultas que se realizan. Perfecto. Entonces, también otro trabajo que hicimos con Fernando fue la construcción de los nodos de caso, como ustedes lo vieron ahorita dentro de las redes operativas. Ahora, ¿cuál es una de las funciones que nos trae en Vivo 11?
en el módulo de mapas, que podemos ver gráficamente cuál es la estructura asociada no solo entre casos, sino entre nodos de categorías de análisis que eventualmente van a servir para dar cuenta de la participación de una institución u otra dentro de normativas, leyes o documentos particulares referidos al tema de investigación de Fernando. De acuerdo a esto, una de las principales salidas de resultados que obtuvimos y que Fernando presentó en su investigación fue la estructura bajo la cual se organizaban los referenciales globales. Fernando, por favor, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, como les decía a ustedes, hay dos tipos de referenciales, uno que es global y el otro sectorial. Y en el global como tal observamos entonces los actores que intervienen desde ese enfoque global mundial, por ejemplo, en este caso son la OMS, la OPS. ¿Qué dicen ellos acerca de la obesidad? Entonces ellos tienen, digamos, como unos referentes distintos, pero asimismo también dentro de esa red operativa del enfoque referencial, pues se encuentran la Comisión, por ejemplo, Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es la CISAN, el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, digamos, se convierten en actores también globales que operan alrededor del tema puntual. Pero pues como les digo, el software me permitió a mí organizar un poco también incluso la estructura del marco teórico de investigación y representarla de manera gráfica a partir de unos casos este es un caso, por ejemplo, en el cual vemos la asociación entre múltiples unidades organizacionales y me permiten puntualizar como tal sobre qué es lo que yo quiero encontrar o qué resultados quisiera obtener. Bien, aquí ya empezamos como tal a generar unos cruces. Entonces teníamos unas categorías de análisis, unas instituciones, estas son instituciones mundiales, entiendo, la Organización Mundial de la Salud, junto con los enfoques positivista y biopsicosocial. ¿Esto cómo se hizo? Esto se hizo bajo la función de una matriz de codificación en vivo. Es la que esto es un ejemplo de lo que ustedes ven acá. Y todo este proceso se hace a partir de consultas. Ustedes pueden aquí también ir a consulta, matriz de codificación, y qué es lo que van a obtener luego de hacer la codificación de sus documentos, ayudados bien sea de las consultas, de frecuencias de palabras o de la codificación manual que entraron a ver sobre cada uno de estos documentos. Posteriormente lo que van a hacer es generar cruces entre categorías de análisis y entre casos. Entonces, aquí hicimos bastantes matrices de codificación para dar cuenta de los resultados que quería obtener Fernando. Mm, encontramos unos bastante interesantes, ahorita les mostraremos lo que encontramos, pero por favor, Fernando, quiero que me comente un poco qué encontró con esta gráfica, qué fue lo que pudo ver con esta matriz de codificación. Esta gráfica, por ejemplo, lo que muestra es el enfoque eh, biopsicosocial o positivista dentro de las unidades más influyentes en materia, digamos, de nutrición y de obesidad, que en este caso serían las instancias operativas internacionales, como la FAO, la OMS y la OPS, que dentro de sus publicaciones que han hecho sobre política pública alrededor del tema, pues orientan sus acciones, sus recomendaciones más hacia el enfoque biopsicosocial, ¿sí? Muy, digamos, ahí se ve la diferencia como tal en este caso son documentos, lo que vemos en el número como tal, son documentos que se asociaron a esos enfoques, pero se evidencia la asociación desde las unidades internacionales, operativas internacionales, alrededor del enfoque biopsicosocial. Asimismo, entonces, la siguiente gráfica muestra ya el referencial sectorial, en el cual pues ya vemos como tal, como actores importantes, la Dirección de Nutrición, por ejemplo, del ICBF, la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, em, y vemos la asociación entonces de ese referencial sectorial, que serían en este caso los mediadores o los policy brokers de la política pública, que también son actores relevantes, por ejemplo, dentro de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero también ahí están operando, por ejemplo, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición y Dietética, también harían parte de esa construcción de esa referencial
En este gráfico ya entonces vemos ya la red de unidades operativas estatales en las cuales se tuvo asociación con los documentos que se asociaron. Entonces ahí vemos pues que son amplios las entidades, pero no solamente están las entidades, digamos, que tienen que ver con salud, sino están otras más que ya al ampliar el marco de la problemática de obesidad infantil, al decir que no solamente tiene que ver con la nutrición y con las calorías, o con el tema, digamos, de nutrientes, pues ya vemos que hay otro tipo de acciones que hacen incidencia a la hora de abordar la problemática. Y esto entonces el software me permite graficar esa red de actores como tal. De acuerdo a esto, entonces ya empezamos a obtener unos resultados puntuales a partir de unas matrices de codificación, como les decía. En este gráfico, por ejemplo, se obtuvo una matriz de codificación en donde cruzamos los referentes globales de Fernando en su investigación junto con los principales enfoques de análisis. Entonces, este es el porcentaje en cobertura de acuerdo a los documentos. Y Fernando, por favor, explíquenos esta salida de resultado. Bueno, en cuanto a la identificación entonces de los enfoques versus los referenciales, entonces, ¿qué vemos? Que los enfoques referencial y sectorial que operan sobre las políticas públicas, se observa que el referencial sectorial se identifica más con un enfoque positivista, ¿sí? Es el que vemos al lado derecho, ¿sí? El referencial sectorial es el azul clarito y es el que tiene la flechita verde que estamos mostrando en este momento. Y el referencial global se orienta más desde un enfoque biopsicosocial. Entonces ahí podemos ver esa diferenciación entre esa red de actores globales y esa red de actores sectoriales, desde donde, digamos, ya habiendo una vez codificado todos los documentos, entonces este es un resultado preliminar ya general de cómo se orientan las ideas o el enfoque de política pública para el caso de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional en niños y niñas y también de primera infancia. Esto fue fundamental para Fernando, pero Fernando quería ir mucho más a profundidad, razón por la cual lo que hicimos eventualmente fue ver cuáles eran esas entidades que estaban publicando en torno al tema, que Fernando ya había documentado y codificado esos documentos, y asociarlos con los enfoques de análisis principales, en este caso el biopsicosocial y el positivista. Aquí vemos una gráfica bien interesante en el que Fernando pudo darse cuenta finalmente de la relevancia y la prioridad que cada una de estas instituciones daba a un enfoque particular. Fernando, por favor, no sé si quiere agregar algo más. En esta gráfica encontramos entonces la asociación de los recursos con los dos enfoques. Vemos que, por supuesto, digamos, cuando ya se empieza a analizar otro tipo, digamos, de actores que hacen parte, digamos, del abordaje de la problemática intersectorial, pues es evidente, por ejemplo, acá el papel de la Dirección de Nutrición del ICBF, en donde su publicación o sus documentos de publicación estatal y en el marco de la política pública, su orientación casi en un 60% son hacia el enfoque positivista, versus un 40% que son más desde acciones ya biopsicosociales. Asimismo, se muestra con el Instituto Nacional de Salud, en el cual pues predominantemente casi 67.5% de la asociación a la hora de codificar los documentos se asocia más hacia ese enfoque positivista versus un 32,5%. Y esas dos entidades son fundamentales porque tienen, digamos, relevancia a la hora de abordar el tema de la obesidad infantil o el tema de la obesidad desde la salud pública. Entonces, pues, esto también es a nivel nacional, ¿no? Eso es un análisis, digamos, nacional de política pública nacional, por lo cual, pues, se tuvieron en cuenta también estos actores. No están, por ejemplo, las unidades operativas regionales, porque en el caso puntual era haciendo un análisis nacional del tema. Bien, aquí como ustedes pueden darse cuenta, ya empezamos a obtener gran cantidad de resultados y es importante aquí hacer una claridad y es que todo esto es posible siempre y cuando ustedes organicen adecuadamente la información. ¿Qué quiero decir con organizar? Era un poco lo que les quería mostrar acá con
que hicimos con Fernando, y es que se empezó a hacer una organización de documentos particularmente. Luego empezamos a tener claridad sobre cuáles eran las categorías de análisis y cuáles eran nuestros casos. Ahora, hay algo que les quiero comentar acá y es que también estos casos puede que tengan clasificaciones. ¿Y qué es una clasificación? Vamos a verlo aquí, debajo de nodos. Y en las clasificaciones vamos a ver que hicimos unas clasificaciones para las entidades puntuales que trabajó Fernando y que me permiten a mí hacer posteriormente cruces. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuáles eran el ámbito en el que se movía cada una de las instituciones, cuáles era el nivel en el que se movía la institución y finalmente la unidad geopolítica. Esto fue importante para Fernando para sectorizar sus resultados, sus casos y tener claridad sobre qué salida estaban dando y la interpretación de esto a la luz de la clasificación que teníamos acá. Entonces, estas clasificaciones también tengo entendido que son dadas por los autores que Fernando tuvo en cuenta para analizar y que vendrían a clarificar un poco cuál es la interpretación dada de acuerdo a lo que se encontró en la información. Fernando, no sé si quiere hacer claridad sobre qué tan importantes fueron las clasificaciones y por qué es importante tener una claridad sobre cuáles son los casos y cuáles son las propiedades de estos. Este es un trabajo que se establece a partir de la red conceptual básica de la pregunta, del objetivo, de la hipótesis, en el cual pues yo tengo que buscar cuáles son las entidades, en este caso de política pública, que, como les decía, tengo que identificar quiénes son los actores más importantes a la hora de resolver la problemática de la obesidad. Pero no solamente tengo que identificar esos casos, sino también tengo que ver en qué ámbito se mueven. Tengo que ver también el nivel, digamos, si es geopolítico, si es nacional o internacional. Y otro tipo, digamos, de categorías que ya surgen es ya como tal del tema de referenciales en política pública, pero que el software me permite a mí organizarlas, me permite clasificarlas y me permite tener esa visión amplia, pues que eso, por ejemplo, si observamos otros trabajos de referenciales, pues se hacen de pronto en una hoja de Excel o en un Word y pues obviamente cuando se tienen muchas entidades, muchos documentos, pues cada uno de esos documentos requieren de hacer ese ejercicio, pero pues para el caso pues ahorra uno bastante tiempo y tiene la información precisa o más bien, digamos, no sin dejar de lado de pronto algún documento que sea importante. Bien, también comentar que hay dos tipos de clasificaciones en envío. Esto lo veremos posteriormente en otros webcasts, pero están las clasificaciones de caso, que en este momento son las entidades que se trabajaron dentro de la investigación, pero también unas clasificaciones de los documentos que trabajó Fernando en su investigación. Entonces, tal cual, aquí tenemos todas las actas, todos los documentos en torno a obesidad infantil que se analizaron. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el tipo de referencia, el autor y el año. El año va a ser fundamental porque a partir del año fue que logramos hacer unos cruces de acuerdo a los lineamientos de política pública y a los enfoques que analizó Fernando en su investigación. Entonces, es importante que ustedes tengan toda la visión de en qué forma van a traer la información en vivo, qué es lo importante de su investigación para empezar a asociarlo y organizarlo de forma adecuada para obtener una salida de resultados pertinentes y que les sean útiles a ustedes. Vamos a continuar aquí con los resultados que Fernando obtuvo. Y aquí vemos tal cual esto también se hace desde mapas, y es simplemente en ver de forma gráfica cuál es esa jerarquía que se tienen dentro de los procesos estructurantes que manejó Fernando. Asimismo, ustedes también ven aquí en la parte derecha una gráfica en donde damos cuenta de los enfoques biopsicosociales junto con las estrategias políticas usadas dentro de la investigación. Si se dan cuenta, todos los procesos de análisis hechos acá parten desde matrices de codificación y desde el módulo de mapas que nos trae la versión 11 en vivo.
vemos los procesos estructurantes en esta gráfica alrededor del tema de seguridad alimentaria y nutricional en el periodo de análisis. Vemos qué procesos se organizaron a nivel intersectorial, qué procesos se hicieron a nivel intergubernamental, internacional, qué procesos también se hicieron a nivel interorganizacional. Y aquí me permite visibilizar, por ejemplo, si hubo o no procesos organizados alrededor de la obesidad infantil o de las políticas públicas de obesidad infantil. Y lo que vemos en la gráfica es que durante el periodo de análisis no se realizaron acciones concretas orientadas específicamente a políticas públicas de prevención de la obesidad infantil durante ese periodo de tiempo. Pero se encontraron casos estructurantes relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional y otras acciones orientadas a la obesidad, desde como tal desde esas estructuras y también estrategias que se hicieron para el tema de la obesidad. De forma similar, también obtuvimos muchas salidas de resultados, valiéndonos de los procesos en vivo una vez codificada la información. Esta es otra salida en donde vemos, estos son lineamientos de política pública en torno a los principales enfoques que manejó Fernando. Y finalmente, esta es una gráfica bien interesante. Yo quisiera que profundizáramos un poco en esta, Fernando, ya que si ustedes se dan cuenta, aquí se ve notablemente cuál es la prioridad que se está teniendo dentro de la obesidad infantil en Colombia, de acuerdo a los documentos analizados por Fernando. Como indica Fernando, si ustedes se dan cuenta en la gráfica anterior, quisimos mostrarle tal cual como ustedes tienen la visualización de la plataforma. Si ustedes observan aquí debajo de consultas, vemos todas las matrices que corrimos durante la investigación. Este es el resultado tal cual de una. Ustedes obtienen una matriz que pueden exportar en Excel o ver gráficamente dentro de la plataforma. Hay muchas visualizaciones, él lo que busca es encontrar la mejor para comunicar lo que ha encontrado en los datos, justamente. Entonces, esta es tal cual la misma que él vio, pero de forma distinta. Y también aquí tenemos ya algunas gráficas puntuales en torno a los lineamientos de política pública que encontró Fernando. Y quisiera que nos contara un poco el color, por qué tienen el color, que entiendo que vamos a relacionarlo un poco con la gráfica que sigue a continuación. Fernando, por favor. Sí. La gráfica entonces muestra la asociación de las políticas públicas, pero también las clasifica. Entonces, si son políticas en salud, si se orientan más desde la salud como derecho, entonces, en este caso, el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional. Aparecen políticas públicas o lineamientos de política pública, por ejemplo, el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos y con interés superior. Y vemos políticas públicas, ya lineamientos que se definen a partir del análisis tanto global, desde lo que recomienda la OMS, lo que recomiendan actores internacionales y también lo que está en el país. Entonces aquí ya encontramos, por ejemplo, la regulación a los impuestos, a las bebidas azucaradas, la regulación de la publicidad, eh, que debe haber disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad a los alimentos, que debe haber atención pregestacional y gestacional, que deben haber entornos escolares saludables para generar, promover también hábitos saludables o prácticas saludables. Y esos colores son los que van a aparecer en la siguiente gráfica, que es la ponderación desde la documentación que se codificó, por ejemplo, en cuáles y en qué años aparece, por ejemplo, la salud como derecho, en qué años, por ejemplo, se identifican lineamientos de política pública para promover la actividad física. Eh, pero vemos entonces que se pueden clasificar y lo que me muestra en esta gráfica es una ponderación a partir de los documentos que se hicieron. Entonces vemos la salud como derecho en azul, la actividad física en ese color como zapote, la seguridad alimentaria y nutricional en el color verde oliva y la regulación de impuestos, por ejemplo, en color café. Entonces vemos regulación de impuestos en el año 2010, políticas orientadas hacia ese tema, y también en el año 2014. Entonces ahí me permite visibilizar de manera visual y general
la asociación de los lineamientos de política pública, que a pesar de que no hubo políticas públicas para prevenir la obesidad infantil como tal, sí se identificaron lineamientos de política pública en temas de salud, de seguridad alimentaria y nutricional y de primera infancia como tal. Listo, para mayor claridad sobre lo que nos acaba de comentar Fernando, yo tengo aquí ya dentro del proyecto que les he comentado, esta matriz de codificación ya la hemos corrido, la corrí previamente porque tiene gran cantidad de documentos. Entonces, ¿cómo es que creamos esta matriz de codificación? Esto es años versus políticas. El que tenemos acá, les voy a mostrar las propiedades de la consulta para ver ustedes, para que ustedes visualicen el menú y la forma en cómo registramos la información. Entonces en vivo nos presenta una ventana bajo la cual registramos filas, en este caso van a ser los años, y las columnas que van a ser todos los lineamientos de política pública que identificó Fernando en los documentos. Y a partir de esto también seleccionamos en qué carpetas y en qué documentos vamos a correr todas estas gráficas. Si ustedes observan, tenemos casi todas las carpetas seleccionadas puntualmente. Por eso es que correr este proceso se demora tanto, por eso yo lo he corrido previamente para que ustedes lo observen. Y finalmente vamos a obtener la matriz que les presento acá. Esta matriz, estos números son los documentos que hay entre cada uno de los años, y algo bien importante que traen vivo acá es que si ustedes pueden llegar a exportar esta matriz de nuevo como un gráfico en Excel para otra salida de resultado puntual, y adicionalmente también pueden obtener algunos contenidos puntuales. Pueden ver aquí unos gráficos para ver la densidad en donde se está ubicando la mayor cantidad de recursos, y algo también bien importante es que ustedes pueden variar el contenido de la celda. Si ustedes se dan de cuenta, aquí estamos presentando las referencias de codificación, pero bien podríamos haber seleccionado unos porcentajes particulares por fila, y esto nos va a cambiar la visualización acá, que se va a ver reflejada en la gráfica que tenemos acá. Entonces, si se dan cuenta, esta es la gráfica que presentó Fernando en su presentación y que nos explicó ahorita. Entonces, todo esto es para mostrar las ventajas que tiene el software de en una sola interfaz cargar los documentos, organizarlos, codificarlos, hacer procesos preliminares para saber el estado en el que se encuentra nuestro tema de análisis, construir categorías de análisis y luego de todo esto empezar a hacer cruces de información para obtener salidas de resultados como la que estamos viendo. También vamos a seguir con unos últimos resultados que obtuvimos para dar paso a las conclusiones que nos va a presentar Fernando. Entonces, vamos a volver a la presentación. Y aquí este gráfico es bien importante. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hacemos acá? Cruzamos casos con categorías de análisis. Esto también lo hacemos desde mapas. Y quisiera mostrarles aquí rápidamente antes de que Fernando intervenga, es que si yo voy aquí a mapas, estos son algunos de los mapas que corrimos durante la investigación. Yo previamente he listado este para que ustedes lo observen. Este es tal cual el que Fernando tiene en su presentación. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Hay tres tipos de mapas dentro de En Vivo: un mapa mental, un mapa de proyecto y un mapa conceptual. Tienen configuraciones distintas de acuerdo a sus necesidades. En este caso corrimos un mapa de proyecto y Fernando pudo obtener una gran información a partir de este mapa. Fernando, yo quiero que usted nos cuente un poco qué pudo analizar con este gráfico. Este gráfico me permite entonces diagramar la relación de las unidades operativas versus también el enfoque biopsicosocial, el enfoque positivista, pero también ver desde qué puesta o mirada se ubican ellos, si desde la salud como derecho o la salud como servicio. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que que las unidades operativas que orientan desde la salud como de los documentos que se codificaron en relación a la salud como servicio están más relacionados hacia el enfoque positivista versus, digamos, desde el reconocimiento de la salud como derecho. Entonces, el enfoque ya es más asociado al enfoque, al no de la categoría de enfoque biopsicosocial.
Entonces, eso me permite evidenciar esa relación, digamos, de actores, esas, ya una relación como tal a partir de la codificación y establecer la cercanía o no hacia enfoques o hacia la salud como servicio o como derecho. Y entonces, pues, vemos que las políticas que promueven la salud de los niños y las niñas como servicios se orientan más desde un enfoque positivista, las que se orientan hacia la garantía de los derechos de los niños y las niñas se orientan más desde una mirada biopsicosocial, pero además de eso, vemos que hay unidades organizacionales que no se identifican en la relación de la salud como derecho o servicio. Entonces, pues son las que, digamos, no tendrían que operar en términos del sector salud. Y pues también eso lo podemos evidenciar a través de una gráfica. Podemos hacer múltiples análisis a partir de una gráfica y eso es algo que, pues obviamente al investigador que está haciendo, digamos, su análisis, pues le permite hacer diferentes tipos de resultados o inferir diferentes tipos de resultados a partir pues de la organización de la información que se genera. Esto que Fernando indica es bien importante. Puede que ustedes en una investigación con unos documentos particulares quieran dar respuesta a una pregunta particular, pero eventualmente, después de unos años o después de esta investigación, siguen con una duda puntual en otro aspecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja en vivo? Vamos a tener un proyecto en el que ya está codificada la información, ya está organizada. Es simplemente que ustedes, de acuerdo a sus nuevos objetivos, a sus nuevas preguntas, redireccionen los procesos que están corriendo para ver estos otros resultados que no obtuvieron porque se centraron particularmente en una pregunta, en un estudio particular, pero ahorita quieren ampliar y sacar, por ejemplo, otro paper de esa misma investigación, otros resultados que no vieron porque estaban ocupados, era centrándose y focándose en un punto particular de su investigación. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una gran ventaja con respecto a los análisis cualitativos de forma manual que tradicionalmente se habían venido haciendo y que empiezan a, a quedarse rezagados un poco con las ventajas que traen este tipo de plataformas. Aquí les mostramos uno de los mapas, pero yo quisiera también pasar por otros que también corrimos y que fueron presentados en el trabajo de investigación de Fernando. Estos son algunas de las redes que asociamos con los casos y los documentos que presentamos. Ustedes los pueden organizar, aquí ya está previamente todo organizado. Estos son algunos de los enfoques, aquí se ve muy pequeño, pero podemos verlo un poco más amplio. ¿Esto es para qué? Para que ustedes observen que podemos tener gran cantidad de resultados y asociarlos a los nodos una vez codificada y asociada la información, claro está. Estos son los documentos que utilizó Fernando y la asociación de cada uno de ellos a los enfoques, en este caso, de trabajo. De forma similar, tenemos también otros mapas que finalmente ayudan a visualizar cuál es la asociación de cada uno de estos y cuál es la relevancia o la primacía de cada enfoque en cuanto a los documentos de análisis. ¿Listo? Bien, ya esa era la última de las presentaciones de diapositivas de salida de resultados. Ahora vamos a dar paso a las conclusiones y a los puntos principales a que llegó Fernando transcurrida la codificación y el análisis de los documentos. Fernando, por favor, quisiéramos que nos presente de forma puntual las conclusiones del estudio y qué sigue posteriormente después de esta investigación, en qué va. Tenemos entendido que esto fue 2006-2014. ¿Cuál es el estado actual de la obesidad infantil en Colombia? Bueno, entonces, bueno, a partir del estudio, tenemos que decir que la obesidad en Colombia y también desde otras organizaciones sigue siendo definida desde el nutricionismo biológico, es decir, que tenemos que abordar la problemática más allá de aspectos de talla, peso, del índice de masa corporal, requiere ser comprendida desde aspectos socioambientales, políticos y económicos, reconocer que en el ambiente obesogénico pues juegan múltiples factores como lo mostrábamos,
Asimismo, reconocer que las causas de la obesidad infantil eh, son dirigidas eh, desde las políticas de primera infancia, en ese periodo de análisis 2006-2014, fueron, digamos, prevalentemente desde un enfoque positivista, ¿sí? Pero las intervenciones además se basaron como les decía, en el enfoque, digamos, biológico, del nutricionismo biológico, desconociendo de pronto quizás otros factores ambientales, biopsicosociales, que yo creo que actualmente esa apuesta y esa mirada es la que ya tienen ya las entidades del trabajo intersectorial, de que para poder resolver la obesidad no requiere únicamente de acciones desde el sector salud, sino que se requieren acciones desde educación, desde la cultura, desde los medios de comunicación. Asimismo, ¿qué se evidencia? Que en ese periodo de análisis, a partir de la identificación de esas estrategias y unidades operativas que se relacionaron, no hubo políticas públicas dirigidas específicamente hacia la prevención de la obesidad infantil en el año 2006 al 2014, por lo que tampoco se identificaron redes operativas estructurales con acciones concretas orientadas hacia la prevención de la obesidad infantil. Como les decía, se relacionaron documentos de SAN, de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y también de primera infancia, pero pues no hubo relación de ese enfoque. Asimismo, es importante decir que la epidemia de la obesidad infantil o de la obesidad en el mundo es reversible. Entonces, desde la salud pública, pues tenemos que basar nuestras acciones eh, hacia acciones, digamos, concretas que me permitan a mí invertir esa tendencia y detener esa epidemia porque está creciendo exponencialmente en el mundo. Asimismo, no hay duda que controlar la obesidad es clave para prevenir múltiples enfermedades y también se debe ampliar las intervenciones a la luz de las políticas públicas y a la luz del reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, por ejemplo, el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación, el derecho al desarrollo motor feliz, que son derechos además de interés superior sobre el resto de la población, así se define a nivel internacional y a nivel nacional. Por lo tanto, entonces tenemos que poner la atención a esta población que está en riesgo. Por otra parte, vemos que en Colombia ha habido una transición desde el enfoque positivista al enfoque biopsicosocial, tal vez sea por ese reconocimiento del derecho a la salud también, que inició, digamos, desde esa apuesta a esos documentos que se analizaron. Se observa que pues, se ha visto de una manera distinta también la salud, que también el nuevo paradigma se debe reconocer alrededor del consenso, de los mediadores, de los responsables de la toma de decisiones sobre la obesidad infantil, que a nivel público se identifican acá el ICBF, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y otras entidades como, digamos, adscritas al gobierno nacional que tienen, digamos, que ver con eso. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura también debería aparecer dentro de esas entidades mediadoras importantes, pero que no aparecen ahí. En torno a la problemática, entonces también se ve que no hubo de manera visible una visión desde las organizaciones de la sociedad civil. Tampoco el papel que juegan, por ejemplo, los mismos niños, los padres y las escuelas no se evidenció en documentos de política pública. Y también entonces ya como recomendación final, pues el reenfoque que se le debe dar a las políticas públicas en Colombia para detener la obesidad infantil, que deben asociarse hacia esas respuestas multifactoriales y reconocer que los niños son de interés superior, como les decía. Esto surge desde la Convención de los Derechos del Niño, pero asimismo se ratifica en la Ley de Infancia y Adolescencia. La ley de obesidad, por ejemplo, que fue una ley que surgió en el año 2009, en la ley 1355 del 2009, a la fecha de la publicación de esa tesis no tuvo reglamentación y eso es algo muy grave porque pues en esta ley se especifican acciones específicas en la escuela, en el sistema público, en la misma regulación de impuestos. Desde ahí se le abre una mirada también a todos esos factores asociados a la obesidad y que pues obviamente el país debe reglamentar y empezar a través de las instancias, autoridades sanitarias, empezar a promover ámbitos saludables, que es lo que por ejemplo en Bogotá estamos haciendo. Perfecto, Fernando, muchas gracias.
Entonces, así terminamos la presentación de Fernando. Si tienen alguna duda puntual respecto a la investigación, respecto al trabajo con en vivo, las estaremos resolviendo. Veo que Jacqueline acaba de enviar sus preguntas. Jacqueline, primero felicitar a Fernando por su trabajo. ¿Las consultas de documentos se hacen desde en vivo? Sí, Jacqueline, como yo te mostré ahorita dentro de la plataforma, las consultas, bueno, hay que importar los documentos y las consultas de frecuencias de palabras se ejecutan desde el módulo consultas. Hay varios procesos, tú los puedes ver desde acá directamente. Puedes hacer unas búsquedas de texto específica. Esto, por ejemplo, le sirvió a Fernando para centrarse específicamente en los documentos que hablaban de niños, niñas, infancia y obesidad. Entonces, todas las palabras raíces asociadas a esto. Entonces, Fernando se remitió a estos documentos y nos ahorró una cantidad de tiempo para empezar a depurar y a seleccionar documentos que eran relevantes para Fernando en su investigación. La segunda pregunta, de acuerdo con lo que vi, este software sirve para realizar una revisión sistemática y revisiones. Jacqueline, sí. Aquí Fernando, la metodología de Fernando se basó en el enfoque de referenciales de Müller. Él tuvo en cuenta unos pasos particulares para generar su plantilla de categorías, generó un protocolo de codificación, definió sus categorías de análisis. Pero la metodología que tú dices, uno puede hacer revisión sistemática de literatura desde en vivo y hay una función bien importante que sirve para esto. Es las matrices de marco de trabajo. Fernando las usó también en su investigación, se me había pasado comentarles eso, y es una función que nos permite a nosotros, posterior a la codificación o antes de ella, empezar a traer los documentos asociados a una serie de casos y empezar a identificar cuál es esa codificación que se asocia a mis casos particulares. Entonces, si tú haces una revisión sistemática de literatura, vamos a tener que tenemos una cantidad de documentos con unas propiedades específicas que tenemos que empezar a asociar y a dar cuenta en unos nodos o en unas categorías de análisis principal para generar la matriz de extracción. Entonces, esto es posible desde en vivo, desde la matriz de marco de trabajo. Fernando la utilizó, estas son algunas de las salidas en su documento particular de trabajo. También las trabajó. Yo tengo por aquí esto. Se los quería presentar. Les voy a presentar una de las tablas que sacamos gracias a la información debidamente organizada en vivo. Si se fijan, por ejemplo, esta tabla, aquí tenemos los lineamientos en política pública identificados, la definición dada por el investigador, en este caso Fernando, los actores que publicaron asociados a esas líneas de política pública, la cobertura que ocupó la codificación que hizo Fernando y el año en el que se publicó cada uno de los documentos. Esto sirve y es bastante útil cuando tú estés haciendo una revisión sistemática de literatura o bien sea una revisión narrativa. Fernando, yo quisiera que me contara un poco ya para cerrar desde la Secretaría de Salud qué se está haciendo en torno a este tema de su investigación. Bueno, debo decir que es un privilegio también estar en este escenario porque pues es donde ya se están tomando políticas públicas, se están tomando decisiones en materia de estos temas. En mi caso, pues desde la parte de actividad física y promoción de la actividad física y también reducción de riesgos en condiciones crónicas, pues estamos generando acciones de intervención colectiva a nivel poblacional, a nivel individual, a nivel familiar. En Bogotá, pues estamos, digamos, organizados por redes de servicios, integradas de servicios, en el cual, pues, nuestra base es el modelo integral de atención en salud, que justamente está ya, este modelo, pues, comienza a partir del año 2015, bueno, empiezan todas las resoluciones del Ministerio de Salud, pero ya tiene esa mirada ya desde la salud como derecho y
a mi cargo pues estaría también darle vida como a ese modelo a nivel de Bogotá, de cómo generar acciones, por ejemplo, para la prevención de la obesidad infantil. Y es una de las apuestas que tenemos más grandes, que es la primera infancia, porque pues es desde allí donde podemos nosotros generar acciones a largo plazo para que estos chiquitos no se nos conviertan, por ejemplo, en potencialmente personas con diabetes o con otro tipo de enfermedades que pueden afectar múltiples sistemas. Y desde la Secretaría entonces pues estamos interviniendo a través de un plan de intervenciones colectivas basados en un plan territorial de salud y las acciones que se están proponiendo pues tienen que ver ya con esa mirada y con ese enfoque desde el cual pues yo pude evidenciar también en mi tesis, pero pues desde allí pues empezamos ahora sí a dar operación a lo que pues a la problemática que vimos anteriormente de ese enfoque reducido. El abordaje entonces ahora pues debe ser intersectorial. El abordaje en este momento en materia de salud, reducir las condiciones crónicas no solamente son responsabilidad del sector salud, sino que tiene que ver con otros sectores como educación, con deportes, con cultura, entonces, con medio ambiente, por ejemplo. Entonces, yo creo que hoy vamos por buen camino en Bogotá y nuestras acciones se orientan hacia estos aspectos, digamos, un poco más amplios de la mirada reducida de lo que es la salud. Perfecto, Fernando. Muchas gracias. Ya para cerrar, vamos con la pregunta de José Paulillo. ¿Es necesario codificar todos los párrafos, todo el documento o solamente lo que me interesa? Lo digo porque algunas veces he escuchado que debe codificar todo y otras solo lo que me interesa. José Paulillo, esto es una pregunta que se responde puntualmente, es de acuerdo a al enfoque metodológico del cual te pares. Fernando lo que hizo fue generar una plantilla de categorías, hizo unas definiciones para cada una de ellas y empezó a codificar la información particular de los documentos, en donde estaba asociado lo que él estaba entendiendo por cada una de las categorías que se está definiendo. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la importancia de una plantilla de categorías? Primero, sirve para que no hayan ambigüedades en la codificación, y segundo es porque si eventualmente otra persona llegue a hacer una continuidad de la investigación de Fernando posterior al año 2006, va a poder basarse en estas categorías para, en 2014, perdón, para tener en cuenta y hacer un seguimiento paulatino en el tiempo a través de lo que se ha documentado. Entonces, depende mucho del tipo de estrategia metodológica que estés usando, pero eso lo tienes que definir tú y decirlo en la investigación. Entonces, bien sea, se van a codificar, si es análisis de contenido, vamos a tener unas unidades de contexto que podrían llegar a ser todos los párrafos codificados en las categorías de análisis, o bien podrían ser ayudados con las consultas de frecuencias de palabras, centrarnos y focalizarnos en categorías y en conceptos esenciales que le interesan a Fernando, y a partir de eso hacer una ampliación del contexto de la codificación para ver qué codificamos, si solo la frase, si todo el párrafo, dependiendo nuevamente de la categoría que estés codificando. Entonces, por eso justamente en este webcast quisimos hacer un ejemplo de un caso aplicado en un tema de investigación, y como les comentaba, pues finalmente lo que Fernando hizo fue soportarse sobre una metodología de análisis de política pública de Pierre Müller, que está documentada teóricamente, pero que le hacía falta una herramienta de análisis conceptual de toda la información. Y aquí fue donde entró en vivo y hicimos un trabajo de acompañamiento para Fernando justamente que dio muy buenos frutos. También es importante decir que el marco, digamos, desde donde yo voy a hacer las preguntas en el análisis de la información debe surgir a partir de un proceso de investigación. En mi caso, pues hubo una revisión bastante robusta de la temática a nivel internacional y a nivel nacional, para poder reconocer y llegar a esas categorías o nodos de análisis, porque pues digamos que el tiempo que más uno se demora como investigador es justamente la definición de esos nodos, pero una vez yo tenga claro lo que yo quiero del software, pues es mucho más fácil llegar a unos resultados y poder también
hacer diferentes tipos de cruces de análisis, de consultas. Por ejemplo, en mi trabajo pude diferenciar dos periodos de gobiernos presidenciales, el periodo del gobierno del presidente Uribe y el periodo del presidente Santos, y comparar dos periodos de gobiernos con dos enfoques y dos planes de desarrollo distintos, porque hubo documentos de planes de desarrollo también de esos dos gobiernos que tuve que analizar. Y si ustedes revisan la tesis que está publicada en la página web de la Universidad Nacional, van a encontrar también ese tipo de resultados. Acá es un resumen, pero el software me sirvió para hacer múltiples análisis, múltiples gráficas, y pues por supuesto tener eh, claridad sobre el panorama en el que pues yo estaba definiendo, pero eso surgió a partir también de un análisis como tal, como les digo, de definir qué sí, qué no. Por eso también yo recomiendo hacer un protocolo también de codificación, puede ser una sugerencia para ustedes, digamos, no, el software no lo exige, pero pues para el investigador sí es una herramienta muy útil porque me permite limitar y delimitar también mi campo de investigación y los documentos que yo voy a tener en cuenta. O la información, porque pueden ser también gráficas, puedo también analizar que hicimos un análisis también de redes sociales, por ejemplo, de instituciones y demás, pero no lo incluimos debido a que pues obviamente no eran relevantes, pero también puede incluir videos, puede incluir una cantidad de material que pues según sea el caso, podemos introducirlos dentro de los recursos como tal. Bien, perfecto. Gracias, Fernando. Hay otra pregunta de José Paulillo. ¿Qué se logra conociendo los resultados tanto bajo el enfoque biopsicosocial como el positivista? Conociendo el abordaje de esos dos enfoques, pues como lo digo al final, hay que hacer una reorientación del abordaje de la problemática y es hacia el enfoque biopsicosocial, es decir, hacia esa mirada múltiple, multicausal de la obesidad, y también mostrarle también al gobierno que las instituciones o algunas instituciones que están a cargo de la problemática pues deben cambiar un poco su estructura y su forma de pronto de ver la obesidad. Pasan las consultas, yo soy también clínico y aún sigue habiendo clínicos que ven a los niños obesos como niños que son sanos, y eso ya desde los 90 esa visión se cambió. Antes era verdad, los niños gorditos para las abuelas y para nuestras madres, incluso para los mismos médicos, eran niños sanos. Hoy en día se sabe que no y que eso se puede prevenir. Entonces, pues imagínate, eso cambia un panorama y una mirada, una apuesta distinta a este evento precursor como es la obesidad de múltiples enfermedades. Entonces, pues podemos hacer muchas cosas. Y pues una de esas es pues tratar de cambiar un poco el curso de las políticas públicas desde la mirada y desde las acciones que se hagan. Gracias, Fernando. La pregunta de Silvia, en las funciones del software, quisiera saber si esta sesión se sube a alguna plataforma para volverla a ver. Sí, para los asistentes del día de hoy, eventualmente a partir del día de mañana, en la tarde o el lunes a más tardar, les estaremos enviando el video de este webcast para que tengan acceso a toda la información que les ofrecimos hoy. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Ya saben, pueden comunicarse con cualquier duda puntual al correo de Daniel Software Shop para cualquier duda puntual sobre el tema de políticas públicas con Fernando al correo que les compartimos ahorita. Y si tienen alguna duda metodológica o específica de la herramienta de en vivo, se las estaré yo resolviendo a mi correo, que aquí lo tienen por si lo necesitan. Muchas gracias a todos por participar. Espero poder contar con su asistencia en próximos webcasts. Eventualmente, como les comenté, les estaremos enviando la grabación. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego.